Eh, Me gustaría empezar dando un poco un resumen de lo que está pasando aquí en Madrid, en España. A lo mejor no para ti que vives aquí, estás escuchando esto constantemente en las noticias, pero para la gente que nos escucha y nos ve desde fuera de España. Tenemos familia en Bolivia, ¿verdad? Tenemos amigos en Perú, en Ecuador, hay personas que nos ven desde otras partes de España y nos han comentado la semana pasada el mensaje que hemos dado. Entonces, también mandamos saludos a Bolivia, está ahí Susan Aidin, estamos conectados desde Bolivia con su mensaje. Entonces, por esa gente que nos está viendo fuera de España, naciones que todavía se está empezando a ver casos, están empezando a brotar casos de este virus, pues me veo en la obligación de informar de lo que estamos viviendo aquí en una nación, un país que se considera una de las primeras, ¿no?, potencias mundiales, un país muy prosperado, un país que es considerado de tener una de las el mejor sistema sanitario, un sistema de salud en el mundo, uno de los mejores lo tiene España. Pero quiero decirte lo que está pasando en esta nación con el tema del coronavirus. El domingo pasado había yo comentado en el principio del mensaje que habían más de 6.000 casos registrados, pero a mediodía de ese mismo domingo ya había más de 7.000 personas infectadas. Ahora que estamos a 22 de marzo de 2020, casi 25.000 personas han sido infectadas con este virus. O sea, para la gente que está fuera de España, está mirándonos en otras partes del mundo, esto es muy serio, amados. Amados en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en todos los países de Latinoamérica donde está empezando todavía esta situación de este virus. Es muy, muy, muy serio que tomes en cuenta las previsiones que están dictando desde los gobiernos, las decisiones que están tomando las autoridades en salud. Mira, ha subido los casos en 21.000 infectados en solo una semana. Y las autoridades están diciendo que todavía lo peor está por venir. O sea, todavía no hemos visto lo más duro de esto. Imagínate si esto está pasando aquí en España, que se considera una nación con un sistema de salud de los mejores. Es muy triste, ¿sabes? Los hospitales están llenos, no tienen suficiente personal médico, no tienen equipos médicos suficientes para atender este caso en particular del coronavirus. Y se ha visto imágenes y audios esta semana de médicos, de enfermeras desesperados, llorando por lo que están viviendo, lo que están viendo cada día en su fuente de trabajo en los hospitales, ¿no? Se han habilitado hoteles y lo han adaptado, los han vuelto como una especie de hospitales momentáneos, han armado carpas hospitalarias, están haciendo cosas para poder atender la gran demanda de personas que están infectadas. Entonces es algo muy serio, ¿sabes? Están ahora en el punto en que tienen que escoger entre quién vive y quién muere. Imagínate llegar a ese punto. Decir, no, esta persona es muy mayor, no la vamos a atender, le vamos a atender a este que tiene 45, 50 años. Es muy triste, mucha gente está llorando por eso, porque tienen que dejar morir a gente que podría salvarse si tuvieran los equipos, el personal, etcétera, etcétera. Entonces, amigos que están en Latinoamérica, imagínense si eso se está viviendo en España, lo digo una vez más, considerada una de las naciones con mejor sistema de salud. Imagínate qué sería si eso se propaga en la medida que se está haciendo aquí en España, en Italia. ¿Qué sería en Bolivia? Si he oído que tienen 9 respiradores, solo 9. ¿Te imaginas lo que sería ver a la gente morir porque no pueden atenderles? Es muy serio, amado. Yo quiero que de verdad lo tomes muy en serio. El cuidarte ahí donde estás, estar en tu casa, lavarte las manos constantemente, evitar saludar de mano, evitar estar junto a personas que tienen esos síntomas. Es algo muy serio, especialmente las personas mayores tienen que cuidarse muchísimo de esto porque son las que más sufren las consecuencias de este virus. Entonces, amados, esto es lo que está pasando aquí en España.
y no me gustaría ver qué pase en esos países que no tienen los equipos y el personal como tiene España. También comentarles que el impacto económico va a ser muy fuerte en España, bueno, y en las naciones, porque al cerrarse las fuentes de trabajo, al cerrarse los negocios, etcétera, solamente están permitidos los negocios de alimentación y de farmacias. Los bancos también están trabajando, pero cada vez las restricciones son a más. La economía deja de moverse. Entonces el impacto económico va a ser muy fuerte en las naciones, en las naciones por esta situación. Entonces, viendo estas cosas, me gustaría compartir contigo lo que yo creo que está pasando y cómo Dios está obrando a través de estos tiempos de crisis que estamos viviendo. Y quiero decirte, no solamente es lo que estamos viviendo ahora, sino lo que vamos a ver, lo que está viniendo todavía, que todavía no hemos sido conscientes de todo lo que va a venir como daños colaterales de este virus. Y me gustaría que tú abras su Biblia, y aquí en casa también abramos nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, desde el versículo 9 vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 9. Si ya lo tienen, pues lo vamos a leer. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros, ustedes, son labranza de Dios, edificio de Dios. Aquí el apóstol Pablo empieza a usar una metáfora de lo que es un edificio para hablar de la iglesia del Señor, de los creyentes. Y el versículo 10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Uno hace el fundamento, uno pone el fundamento. Luego el versículo 10 dice, el 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, para nosotros los creyentes, el fundamento que tenemos, la base de nuestra edificación es Jesucristo, ¿no? Y Dios usa a alguien para traer ese fundamento a tu vida. Alguien viene y te predica y te da la palabra de Dios y te da este fundamento. Jesucristo es tu fundamento. Nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Antes tu fundamento a lo mejor no era Jesús, eras ateo o no creías o solo de oídas y vivías tu vida, pero el fundamento que tiene que haber es Jesucristo. Pero lo que yo quiero hacer énfasis es en el versículo 10, que dice ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. No dice cada pastor mire cómo está sobreedificando la iglesia. No dice cada líder mire cómo está sobreedificando. Dice cada uno. Entonces es tu responsabilidad mirar cómo estás sobreedificando. ¿Sobreedificando qué? La casa de Dios, que eres tú, el templo de Dios, porque más adelante el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces está hablando del templo de Dios que somos nosotros, somos el templo de Dios. Entonces el apóstol dice, a través del Espíritu Santo, dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Luego el 11 hemos leído, ¿verdad? El fundamento de Jesucristo. El 12 vamos a leer y dice, y si sobre este fundamento, el fundamento que es Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará.
En estos versículos vemos cómo está haciendo la misma metáfora, ¿no? Está usando unos materiales. Menciona el oro, ¿no? Menciona la plata, las piedras preciosas. Y luego en otro grupo se podría clasificar madera, heno y hojarasca. Entonces, ¿con qué estás edificando? ¿Cuál es el material que tú estás usando para edificar el templo de Dios, para edificar tu vida? ¿Verdad? Porque estas representan las cosas que estás poniendo en tu vida. Cuando viene el fuego, dice, el fuego lo probará. ¿Qué hace el fuego a la madera? ¿Qué hace el fuego al heno, a la hojarasca? Lo quema. El fuego lo quema y lo deshace muy fácilmente. Pero ¿qué hace el fuego al oro? Lo purifica, lo hace más valioso. Le libra de sus impurezas. A la plata lo mismo, ¿verdad? Piedras preciosas. El fuego purifica y hace de más valor el elemento, ¿no? Entonces el Señor está usando estas metáforas para decir, ¿de qué estás edificando tu casa? ¿De qué estás edificando tu vida? ¿Qué estás poniendo sobre Jesucristo? ¿Ya eres creyente? ¿Sí? ¿Somos creyentes? ¿Qué estamos poniendo encima de eso? ¿En qué nos estamos sustentando nuestra vida? ¿En algo que cuando venga el fuego se va a ir? ¿Se va a quemar? ¿Se va a deshacer? ¿En qué estamos sustentando? Entonces, cuando viene el fuego, este fuego que menciona aquí, son esos tiempos de crisis. Son esos tiempos cuando parece que teníamos todo bajo control, ¿no? Este fuego representa la crisis que estamos viviendo ahora aquí en España y en las naciones. Para muchos creyentes se congregaban de domingo en domingo, pero su fuente de provisión no era Dios, sino su trabajo. Tenían más fe en su sueldo, en su nómina a fin de mes, que en Dios para su provisión. ¿Verdad? Este fuego que viene a purificar y a deshacer todo lo que hemos estado edificando sin Dios. Por ejemplo, como les he dicho, en tu economía, ¿no? Este tiempo de crisis va a cambiar muchas cosas. Mucha gente está perdiendo su fuente de trabajo. Mucha gente no va a salir a su negocio porque está prohibido salir. Y aquí en España están dando algunas ayudas, ¿verdad? Pero en otras naciones, como en Bolivia o en otros países, no tienen la misma fuerza económica que este país. Y te va a tocar quedarte en casa y no salir a tu puesto de venta o no salir con tu coche a trabajar y traer el sustento de cada día. Pero ¿de dónde viene tu provisión? ¿De tu trabajo, de tu sueldo, de tu fuente de empleo, de tu taxi? ¿De dónde viene tu provisión? Entonces tenemos que preguntarnos en estos tiempos de crisis, ¿en quién he puesto mis ojos cuando tendría que recibir o cuando tenía que comprar cosas o pagar cosas? Hay gente que no, dice, yo me valgo solo, yo no necesito de Dios. Yo tengo fuerzas, yo tengo trabajo, yo tengo estudio, lleno de orgullo y de soberbia, yo no necesito de Dios. ¿Qué vas a hacer con todo tu estudio, con todas tus fuerzas, con todo tu trabajo, con toda tu capacidad encerrado en casa? No tienes nada. No tienes nada. En la economía, cuando nosotros edificamos con heno y hojarasca, es lo que pasa. Viene el fuego y nos vemos en la nada. Este tiempo de crisis va a cambiar muchas cosas, amados, en la sociedad y en la iglesia del Señor. Porque he oído que hay iglesias que no quieren cerrar sus locales. ¿Por qué no quieren cerrar? Porque tienen miedo a perder el dinero que les entra cada domingo. Y es una autocrítica que hago a la iglesia y con todo el respeto que la iglesia, la esposa del Señor se merece. Pero eso es la verdad. Muchos hombres han usado la fe de los creyentes, han usado la economía de los creyentes, han hecho mercadería de los creyentes y no quieren cerrar sus locales. Porque viven de eso. Porque su motivación es el dinero que entra en las reuniones en el templo. Y Dios está trayendo este juicio sobre su casa también.
¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Por qué llevas una iglesia? ¿Porque entra dinero cada mes o cada semana, cada fin de semana? Vamos a tener que depender, vamos a tener que cambiar nuestra dependencia como siervos de Dios, como hijos de Dios, de depender solamente de quién viene nuestra provisión. Entonces está viniendo un tiempo a través de estas crisis que va a llevar a la iglesia a cambiar cosas, aún en la forma en que hacemos iglesia. Estoy viendo, estoy sintiendo el Señor que a través de esto, cuando pase esto, veo una manera diferente de hacer iglesia. Porque nos estamos dando cuenta que cuando vienen estos momentos de crisis, no podemos ir al templo. Y no es porque nos prohíban o nos están persiguiendo en nuestra fe, como en algunos países lo hacen. Es que no podemos salir, porque nos podríamos infectar o podríamos saltar las normas que ahora está dictando un gobierno, ¿verdad? Y no es que tengamos miedo a la enfermedad, pero tampoco desafiamos a Dios, como dijo el Señor Jesús, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás le tentó y le dijo, tírate de aquí. El Señor dice, te va a guardar con sus ángeles. Tenemos sabiduría en eso. Pero van a cambiar formas de llevar la iglesia, van a cambiar formas de llevar tu economía. Ahora, por ejemplo, también en tu relación familiar. ¿Hace cuánto tiempo no has pasado tiempo con tus hijos? ¿No has pasado tiempo con tu esposa? ¿No has pasado tiempo de calidad? Tiempo de calidad donde no tienes que salir al trabajo, donde tienes que estar en tu casa. Y he oído de casos donde uno dice, ya no aguanto más estar encerrado aquí, no lo aguanto a mi esposa. No lo aguanto a mi esposa, yo quiero salir de aquí. Porque el trabajo era el escape de la presión del hogar, ¿no? El trabajo era, mi lugar de descanso. Pero quiero salir de aquí a estar en este infierno. Y así es tu familia, así es tu relación matrimonial. O sea, este tiempo de crisis nos ha encerrado a todos en casa. Es decir, ¿cómo vivimos? ¿Cómo está mi relación con mis hijos? ¿Hace cuánto no has ayudado a tus hijos a hacer sus tareas? Te hablo a ti, papá. ¿Hace cuánto no te has sentado con ellos y les has dicho, mira, esto se hace así? Aunque no sabías, pero por lo menos has intentado y tus hijos valoran mucho eso. O coges y ves en internet, a ver, no sé qué es, pero lo voy a encontrar. ¿Hace cuánto no has hecho eso? Y ahora, por este tiempo de crisis, estamos todos confinados en las casas, no solo en España, ¿no? En muchas naciones. Creo que he oído que son como 900 millones de personas que están confinadas ahora en sus hogares por el tema de la crisis del virus. Entonces, este momento es donde las cosas en casa salen a luz, ¿no? Yo pensé que me llevaba bien con mi mujer, ¿no? Hasta que apareció el coronavirus. Y ya, no aguanto más, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y es un momento donde tienes que arreglar tu relación matrimonial. Un tiempo donde tienes que arreglar tu relación con tus hijos, donde puedes aprovechar, arreglar tu relación con Dios también. Porque siempre estamos ocupados, siempre el trabajo, salir temprano, volver tarde, estar cansado, no hay tiempo para esto, no hay tiempo, no hay tiempo, no hay tiempo. Y ahora estamos encerrados. Y muchos desesperados por querer sea salir al parque, salir a la plaza, salir a la fiesta. Amigo, amiga, hermano, hermana en la fe, estos tiempos de crisis están sacando a flote la realidad familiar también. Tu realidad familiar, ¿verdad? Y así muchas cosas que tú tienes que analizar en tu propia vida, ¿no? ¿De qué estabas edificando tu casa, tu fe, tu relación familiar con heno, con hojarasca, que cuando ha venido esta crisis se ha quemado todo y ya no tienes nada? ¿O estás haciendo tu edificación con oro, que cuando viene este tiempo de fuego, al contrario, tu matrimonio se hace más valioso? Te enamoras más de la mujer con la que te has casado, del hombre con el que te has casado, tus hijos los valoras más, disfrutas más estar con ellos, porque has edificado con oro, con piedras preciosas. El fuego lo hace más valioso lo que tienes cuando vienen estos tiempos de crisis. Entonces, amado, también tenemos que entender que ¿para qué estamos viviendo? ¿Con qué perspectiva estamos viviendo? ¿Con una perspectiva terrenal de solamente lo que vemos aquí en nuestros ojos? ¿O con una perspectiva celestial de que estamos preparándonos para una vida
con Jesús, con el Señor, donde estas cosas van a pasar, donde no va a haber virus, no va a haber muerte, no va a haber enfermedades, no va a haber llanto ni dolor, porque Dios va a restaurar todas las cosas como era su plan original en el principio, pero por causa del pecado entró todo esto que vivimos ahora en la humanidad, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu perspectiva de vida? O sea, solo yo vivo para lo que ven mis ojos, ¿no? Vivo solo para esto, para mi trabajo, proveer para mi casa y hasta y salirme de fuera con los amigos y olvidarme de todo. ¿Vives solo con esa perspectiva terrenal o estás pensando que hay vida eterna? O sea, más allá hay una eternidad. ¿Qué voy a hacer en la eternidad? Sabes, en la Biblia Jesús menciona cómo Él va a dar autoridad sobre naciones a los que son fieles en lo que están administrando ahora, en lo terrenal. Entonces nos estamos preparando a una vida eterna con el Señor. Pero si tú estás construyendo tu vida solo de madera y en hojarasca, no esperes tener esa eternidad con el Señor. Porque cuando viene este fuego, te vas a quemar. Nuestra eternidad, nuestra vida, nuestro paso por esta experiencia en este estuche de carne y hueso es momentánea. Para algunos 70 años, para algunos 10, para algunos 27, no sabes. Nadie puede decir, yo me voy a morir en tal edad, a no ser que te quites la vida. Pero la vida está en control de Dios. Entonces nadie sabe el tiempo de su partida, pero ¿a dónde estás yendo? ¿Te estás preparando? ¿Estás apuntando hacia allá? Dice la palabra de Dios, no mirando solo las cosas terrenales, sino poniendo nuestra perspectiva hacia lo eterno, hacia lo que no se va a terminar nunca. ¿Estás mirando, estás viviendo tus vidas, tus años, preparándote para esa eternidad? Porque, ¿sabes? Te digo una cosa, amado, esta es una señal más del cumplimiento de los tiempos de Dios. Eso que estamos viviendo ahora, que nos ha tocado vivir a nosotros en esta generación, es una señal más de lo que Jesús ya había hablado como una señal antes de su venida, antes del tiempo del fin. Me gustaría que abras tu Biblia en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 en adelante, vamos a leer. Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él, está hablando de Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu, qué dice ahí? De tu venida. Pero no está hablando de la primera venida, porque ya vino, ya pasó su tiempo cuando nació de la Virgen María, creció en sabiduría y gracia de Dios y murió por nuestros pecados. Hizo su propósito. Cuando le preguntan de su venida, no está hablando de su primera venida, sino de su venida segunda, de la segunda venida del Señor. Le preguntan, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso hemos visto ahora en este tiempo más que nunca. Mucha gente autoproclamándose Cristos o autoproclamándose las esposas de Dios y cada locura que se escucha y la gente siguiéndoles como, no sé, en una ceguera espiritual, que muchos se están autoproclamando ser el Cristo y a muchos se engañan. Y el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Son las señales que el Señor dijo, va a haber estas guerras, reinos contra reinos, estas pestes, estos virus, estas hambres que estamos viendo, estos terremotos que estamos viviendo en diferentes lugares. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Aquí tenemos que entender que la gente no nos odia a nosotros porque somos nosotros, sino porque creemos en Jesús. No es personal, no lo tomes personal. La gente no te odia a ti. Es porque tienes el nombre de Jesús encima. Es por causa de su nombre que te odia. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Ves, amado? Esta es una señal más del cumplimiento de los tiempos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús está cada vez más cerca de venir otra vez. Vino la primera vez como un sacrificio, como un siervo. Vino la primera vez a humillarse, a morir por nuestros pecados. Pero cuando vuelva a venir otra vez, en su segunda venida, va a venir como un rey. Y va a venir a reinar. Y tú lees en Apocalipsis, ahí describe cómo viene sobre un caballo montado y vienen los santos detrás, vienen sobre las naciones a juzgar y a poner en orden las naciones. Pero la pregunta una vez más te quiero hacer a ti y a los amigos que están viendo por internet: ¿de qué estás construyendo tu casa, la casa de Dios, tu vida? ¿Estás preparándote para que cuando venga el Señor y venga estos fuegos de prueba, tú seas más purificado y seas más valioso? ¿O vas a estar totalmente hecho cenizas porque no has sobreedificado la casa de Dios como deberías? Por eso dice ese versículo que hemos leído: el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿De qué estás edificando? Entonces, estos tiempos de crisis, amado, nos hace pensar, nos hace meditar: ¿qué estoy haciendo con mi vida con Dios? ¿Qué estoy haciendo con mi fe en Dios? ¿Cuántos años ya llevo en el Señor? Y sí iba a la iglesia de domingo en domingo, pero estaba dependiendo solo de mi trabajo. Sí iba a la iglesia de domingo en domingo, pero no era un buen esposo, no era un buen marido, no era un buen hijo. Sigo yendo a la iglesia de domingo en domingo, pero no soy un buen hermano, no soy una buena esposa. ¿De qué estamos edificando? El fundamento está, Jesucristo está, pero ¿qué estás edificando encima? Cada uno mire cómo sobreedifica. He leído esta mañana las noticias que se va a ampliar otros 15 días más la cuarentena. Bueno, cuarentena serían 40, ¿no? Pero es una forma de decir el aislamiento que estamos viviendo. 15 días más. No hay trabajo, no puedes ir. O sea, llegamos a un punto a pensar: ¿y si fuera más tiempo? ¿Y si fueran meses? ¿Y si no encontraran la vacuna y la solución? ¿De qué voy a vivir? ¿No? ¿Con qué voy a pagar? ¿Con qué voy a...? Sabes que llegamos a un punto de decir: Dios, realmente somos muy frágiles. La humanidad, con toda la potencia que tiene España, con todo el dinero que tiene España, no puede controlar este virus. ¿Dónde está el poder de una nación? ¿Dónde están las riquezas de una nación? ¿Dónde está el orgullo de que a nosotros no puede nadie con nosotros? No necesitamos de Dios. Dios está humillando a la humanidad para hacernos reconocer lo frágiles que somos. De una cosita tan chiquitita que no se puede ni ver ni físicamente. Se tiene que ver con equipos especiales. Y estamos en nuestros hogares encerrados, porque nadie sabe cómo detenerlo. Están todavía viendo cómo hacerlo. Amados, necesitamos reflexionar en estos tiempos de crisis. Necesitamos
meditar, decir de qué estoy construyendo mi vida. Si este fuera el fin de todo, he puesto oro sobre el fundamento de Cristo. Estoy creciendo en mi relación con Dios. Ahora que tenemos tiempo en nuestras casas, tengamos tiempos de oración, tengamos tiempos de ayuno, leamos la Biblia, pasemos tiempo de calidad con nuestros hijos, con nuestras esposas. Amados, Dios no solamente está mirando lo que haces el domingo en la iglesia. Él te va a llamar, si tú eres un varón, Él te va a llamar a cuentas de lo que has hecho como sacerdote de tu casa. A ti te va a pedir cuentas, como varón, como cabeza de hogar. Y tú no puedes decir, es que mi hijo, es que mi esposa, es que ellos, a ti, cada uno va a dar cuentas. Tu mujer vas a dar cuentas de cómo has sido ayuda idónea en casa o has sido ayuda demonia en casa. Dios te va a pedir cuenta a cada uno, a los hijos va a pedir cuenta, a cada uno, amado, nos va a llamar a juicio a cada uno por nuestras acciones. Pero en esos tiempos de crisis nos da tiempo para pensar y meditar, decir, ha venido el fuego y me doy cuenta que todo a mi alrededor se está quemando, todo a mi alrededor, pensé que lo tenía todo controlado. Pues es el momento en que dice, Señor, perdóname, me arrepiento por vivir así mi vida. Me arrepiento por lo que he hecho en mis años. Me arrepiento, Señor. Quiero construir esta casa, tu templo. Quiero construirlo de oro, de plata. Quiero construirlo de algo que vale la pena. Que cuando viene el fuego no lo va a deshacer, sino lo va a hacer más valioso. Los amados, ustedes que están en casa, nosotros aquí, vamos a tomar un tiempo donde podemos meditar y decir, ¿de qué estoy construyendo esta casa de Dios? Ahora tenemos mucho tiempo, ahora no hay excusa, amado. Ahora no hay, es que el trabajo, es que estoy muy ocupado. Ahora no hay excusas. Ahora no hay excusas para dedicarle tiempo a tus hijos, a tu esposa, a Dios. No hay excusas ya. Tenemos todo el tiempo de los días que tenemos. Y para terminar, me gustaría que leamos este pasaje que el domingo anterior lo leí y sentí del Señor esta inspiración y luego en la semana recibí un email de Jerusalén y cómo líderes de las naciones han tenido un ayuno de 3 días en base a estos versículos en 2 de Crónicas 7, 11, o desde el 12 podemos leer, 2 de Crónicas 7, 12, el 13 y el 14. Esos líderes de las naciones han lanzado un comunicado, un llamado a oración y ayuno por 3 días, guiados por el Señor en estos versículos que el domingo pasado lo he compartido al final del mensaje y ahora siento todavía con más confirmación, porque el Señor está hablando a muchos líderes de las naciones, y que esta es su palabra para este tiempo, para nosotros, para las naciones. Dice el versículo 12, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, eso es juicio de Dios. Si mandare la langosta que consuma la tierra, eso es juicio de Dios. Y si enviare pestilencia a mi pueblo, esos son los pestes, las virus. Estos versículos tú lo puedes leer en casa, tienes tiempo ahora. Puedes leer los versículos anteriores de este capítulo, puedes leer el capítulo 6, cómo Salomón está orando a Dios cuando termina de construir el templo a Dios. Se pone a orar y le dice, Señor, si porque tu pueblo pecare, tú enviares las plagas. Si porque tu pueblo pecare, tú enviares, detenieres la lluvia. Salomón le presenta todos estos casos a Dios. Dice, si tu pueblo pecare contra ti y tú enviares la peste y la mortandad, entonces orarán a ti en este lugar. Es la oración de Salomón y Dios le está respondiendo en este versículo 13. Le está respondiendo las mismas palabras que Salomón le dijo a Dios, se la está repitiendo y le está diciendo, si eso pasa, si cierro los cielos, si mando la plaga, si mando las pestes y los virus, dice, esta es la solución, versículo 14. Si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Como dije el anterior domingo, este es un proceso, amado. Nosotros no solo podemos esperar que Dios sane nuestra tierra, que nos libre de toda plaga, de toda peste, que nos libre de toda mortandad, solo esperar la bendición de la sanidad de la tierra. No podemos esperar eso si no hacemos antes lo anterior, lo que pone ahí el Señor, humillarse, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos, para que Él oiga desde los cielos, nos perdone. Cuando hay perdón, viene la sanidad. Que perdone el Señor los pecados de las naciones y pueda sanar nuestra tierra. Vamos a usar estos versículos para orar esta semana, para pedirle al Señor que nos perdone. Hagamos como lo hacía Moisés, como hacía Daniel, unas oraciones de intercesión identificando el pecado como si ellos mismos hubieran pecado. Daniel cuando oraba no decía, ellos son los pecadores, ¿no? Él decía, nosotros hemos pecado, Dios, perdónanos porque nos hemos alejado de ti. Así intercedían con ese corazón. Tenemos que tomar ese corazón de intercesores y coger de la nación donde tú estás, decir, Señor, hemos pecado como bolivianos, hemos pecado como españoles, Señor, donde tú vivas en Ecuador, donde sea esta nación, hemos hecho lo malo delante de tus ojos, perdónanos, Señor, volver nuestro corazón a Dios, para que Él sane nuestra tierra, sane España, sane Bolivia, sane Ecuador, sane las naciones, amado. Llegamos a un punto donde ya no depende de dinero, ya no depende de tecnología, ya no depende de capacidad humana o potencia mundial, donde solo depende de algo sobrenatural. Y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Necesitamos que Él venga y se manifieste sobre las naciones. Vamos a orar. Vamos a orar, amados. Ahí donde estás en tu hogar, ponte de acuerdo con tu familia y oremos al Señor para que Él, primero para analizar nuestras vidas en estos tiempos de crisis, de qué estamos edificando el templo de Dios. Todo esto ha venido, este fuego que ha venido, solo ha venido a revelar nuestra realidad como iglesia, como hombre de Dios, como mujer, como marido, como esposa, como hijo, como creyentes, ha venido a revelar nuestra realidad este tiempo de crisis, este tiempo de fuego, de prueba. Pues analicemos nuestras vidas delante del Señor, analicemos las naciones delante de la palabra de Dios, lo que estamos haciendo como nación, y oremos y pidamos misericordia a Dios para que nos ayude.